Queridos hermanos y hermanas de 70 por 7 Radio Navegando en Libertad, sean bienvenidos a su programa A la Escucha del Maestro desde la animación bíblica de la diócesis de Yopal. Sean bienvenidos para este domingo, día en el que la Iglesia celebra la solemnidad del Corpus Christi, día del Santísimo Cuerpo y de la Sangre del Señor. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Sean bienvenidos, queridos hermanos, entonces en este domingo, y los invito desde ya para que tomemos nuestra Sagrada Escritura, vamos a venerarla, vamos a ir al Evangelio de San Juan y vamos a ubicarnos en el capítulo 6, versículos 51 al 58, allí en el discurso del pan de vida, para que podamos vivir en este día esta experiencia hermosa de contemplar la presencia real, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo el Señor en esta solemnidad. Y para ello los invito para que nos adentremos en un instante de oración, entrar en confianza con el Maestro que nos ha dado su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, en quien creemos y a quien le decimos que a nadie más vamos a escuchar, solo a Él. Entremos en oración y dispongámonos entonces a vivir hoy nuestro programa a la escucha del Maestro en la solemnidad del Corpus Christi. Oremos como un pueblo que contempla, que adora y que bendice. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Continuamos este ejercicio hermoso de la lectura orante de la palabra de Dios. Vamos lentamente, después de un saludo, a tener un breve comentario a la liturgia de la palabra de este domingo, de esta solemnidad. Recordemos, la liturgia de la palabra de la solemnidad del Corpus Christi nos invita a contemplar el inmenso amor de Dios que no solo alimentó a su pueblo en el desierto con el maná, como recuerda el libro del Deuteronomio, sino que en Jesucristo nos ofrece el verdadero pan bajado del cielo. El Salmo proclama la bondad de Dios que sostiene y fortalece a su pueblo con el mejor trigo, mientras San Pablo enseña que al participar del mismo pan eucarístico formamos un solo cuerpo en Cristo. En el Evangelio, Jesús revela una verdad fundamental de nuestra fe. Él es el pan vivo que da la vida eterna, y quien come su cuerpo y bebe su sangre permanece unido a Él. La Eucaristía no es solamente un símbolo o un recuerdo, sino la presencia real de Cristo que alimenta nuestra vida espiritual, fortalece nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos y nos impulsa a vivir la caridad fraterna. Por eso, celebrar el Corpus Christi es renovar nuestra fe en Jesús Eucaristía, reconociendo como el alimento que sostiene nuestro caminar y nos compromete a ser signos vivos de unidad, amor y servicio en medio del mundo, se ofrece todos los días en cada uno de los altares de nuestras parroquias. Con fe y con amor, entonces, comencemos la lectura orante de la palabra de Dios en este domingo, solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo. Recordemos, vamos a vivir nuestro ejercicio orante de la palabra de Dios, contemplando, meditando el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículos del 51 al 58. Comencemos entonces nuestro primer paso, la lección. Iniciamos con la lectura del texto, luego lo vamos a volver a proclamar y vamos a tratar de responder a la pregunta ¿qué dice el texto en sí mismo? Y para ello, pidamos la gracia del Espíritu Santo para que sea Él
el que ilumine nuestra mente y disponga nuestro corazón para recibir la palabra de Dios, para ser instruidos en las sendas y para que contemplemos la presencia real de Cristo resucitado que se hace presente en el altar, en las especies del pan y del vino. Adentrémonos entonces a la experiencia del Pentecostés pidiendo la gracia del Espíritu Santo y luego escuchemos atentamente la proclamación. Hagamos lectura mental y respondamos a la pregunta: ¿qué dice el texto en sí mismo? Ven, Espíritu Santo, y convierte mis oídos, mi corazón y toda mi persona en tierra buena, capaz de acoger la palabra de Dios como una semilla y hacerla germinar. Ven, Espíritu de la vida, desciende y derrámate sobre mí, como una llovizna suave se derrama, penetra, refresca y fecunda el campo de mi vida, destinado a dar fruto por la escucha de la palabra. Señor mío, puesto en tu presencia, quiero disponer mi corazón para este momento de oración. Envía tu Espíritu Santo para que me ilumine y abra mi mente y corazón a todo lo que tú me quieras decir hoy. Gracias, Señor, por alimentarme con tu palabra. Ven, Espíritu Santo, y ayuda a mi corazón a abrirse a tu presencia, a la escucha. Renueva mi existencia por la palabra de Dios. Ven, Espíritu de sabiduría, recrea mi vida a imagen de Jesucristo, mi Maestro y mi Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, después de vivir el primer paso, nuestra lección, vamos a vivir el segundo paso, la meditación. Después de responder a la pregunta ¿qué dice el texto en sí mismo?, ahora respondemos a la pregunta ¿qué me dice el texto? Y para ello nos vamos a valer del contexto histórico, literario, del propósito narrativo del texto que nos propone hoy la Iglesia, tomado de Juan capítulo 6, versículos del 51 al 58. Comencemos diciendo que el texto de Juan en el capítulo 6 pertenece al llamado discurso del pan de vida, pronunciado por Jesús después de la multiplicación de los panes. El pueblo había visto el signo del pan material, pero Jesús quiere conducir a una comprensión más profunda. Él no vino solo a calmar el hambre del cuerpo, sino a dar la vida eterna. En el contexto judío, el recuerdo del maná en el desierto era fundamental, porque Dios alimentó a Israel durante su camino hacia la tierra prometida. Sin embargo, Jesús afirma que Él es superior al maná, porque quien comió aquel pan murió, mientras que quien come de él vivirá para siempre. Literariamente, el Evangelio de Juan presenta signos y discursos que revelan progresivamente la identidad de Cristo. En este pasaje Jesús usa un lenguaje fuerte: comer mi carne, beber mi sangre. No habla de manera superficial, sino sacramental y real. El texto apunta directamente al misterio de la Eucaristía,
donde Cristo se entrega como alimento verdadero para la vida del mundo. El propósito del texto es revelar que Jesús es el verdadero alimento enviado por el Padre. San Juan quiere mostrar que la fe cristiana no se reduce a admirar a Jesús o escuchar su enseñanza, sino a entrar en comunión profunda con Él. Comer su carne y beber su sangre significa recibir su vida, participar de su entrega en la cruz y permanecer unidos a Él. El pasaje prepara al lector para comprender que la Eucaristía es el sacramento de la vida eterna, de la comunión, de la permanencia en Cristo. Continuemos diciendo entonces que el capítulo 6 del Evangelio de Juan contiene la narración del signo de la multiplicación de los panes, seguida de un discurso en el que se revela su intención más profunda. En él, Jesús se identifica con el alimento que Dios ha dado a la humanidad, pan bajado del cielo, y que es preciso asimilarlo mediante la fe, comer para tener vida eterna. La última parte de este discurso del pan de vida, que es la que acabamos de escuchar, la que acabamos de leer, suele conocerse como discurso eucarístico debido al vocabulario que utiliza. Pero no está fuera de lugar, como algunos piensan. De hecho, tanto el primer versículo como el último resumen las ideas fundamentales que Jesús ha desarrollado antes. Se debe interpretar, por tanto, en continuidad con el resto del discurso, sin olvidar por ello su dimensión eucarística. Miremos entonces. El discurso da un salto cualitativo cuando Jesús asegura que es el pan de vida y que su pan es carne. Para entender el alcance de esta afirmación, hay que recordar que según la visión bíblica, la carne designa a la persona entera en su condición mortal. Por eso el Evangelio de Juan utiliza esta palabra para certificar que el Verbo de Dios se humanizó hasta las últimas consecuencias, o sea que el pan del que habla Jesús es Él mismo, su propia vida entera, entregada totalmente desde su encarnación hasta su muerte. Es una entrega libre, no impuesta, pues es Él quien da ese pan, dándose a sí mismo para la vida del mundo. Ahora, ¿cómo reaccionan los judíos ante estas palabras? No es esta la única vez que el discurso del pan de vida suscita la incomprensión y el rechazo de los oyentes. En nuestro caso, parece ser el realismo del lenguaje lo que provoca el escándalo de los judíos. Pero no sabemos lo que se esconde tras su intenso debate sobre las palabras de Jesús. Quizá las toman al pie de la letra y las reducen a un sentido materialista, o por el contrario han captado perfectamente su significado simbólico y rechazan a Jesús como Salvador crucificado. En todo caso, y como sucede tantas veces en el Evangelio de Juan, este malentendido dará lugar a una aclaración posterior por parte de Jesús. En ella se habla de las consecuencias que tiene para el creyente comer y beber su cuerpo y su sangre. Para mayor claridad, vamos a analizarlas en dos partes. Curiosamente, la explicación que Jesús ofrece a los judíos repite las expresiones que le han irritado tanto. Y no solo eso, pues a la invitación de comer la carne se añade también la necesidad de beber la sangre, algo abominable para la mentalidad bíblica. En efecto, la sangre era identificada con la vida y por lo tanto pertenecía a Dios. Por eso, cuando se sacrificaba una víctima en el templo, su sangre era derramada sobre el altar, pero jamás consumida. Jesús, en cambio, insiste en que su carne y su sangre son verdadera comida y verdadera bebida, capaces de saciar. Él es la víctima inmolada, cuya muerte violenta se ha convertido paradójicamente en fuente de vida, pero no de una vida puramente humana, sino de la misma vida del Hijo del Hombre, la que merece el calificativo de eterna y se concreta en la promesa de la resurrección. Ahora nos preguntamos en qué consiste esta promesa. Los versículos 56 y 57 dan un paso más al explicar los efectos que produce en el discurso participar de esta comida. Dice Jesús: el creyente vive en mí y yo en él.
Esta afirmación resulta chocante desde el punto de vista natural, pues aquí es el alimento el que asimila al alimentado. Todo ello nos obliga a buscar el sentido profundo de estas palabras, seguramente inspiradas en las fórmulas de la alianza del Antiguo Testamento. En ellas se establece un pacto entre Yahvé e Israel. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto nos lo recuerda Jeremías en el capítulo 31, versículo 33. Pero Jesús va más allá al plantear una relación de mutua intimidad que elimina toda distancia entre él y el creyente, ya que ambos habitan el uno en el otro. Esta imagen habla de la comunión recíproca con Cristo que debe caracterizar la vida del discípulo. Mas todavía, esta nueva alianza apunta hacia el misterio de la Trinidad, pues está inspirada en la vinculación perfecta que el Hijo mantiene con el Padre, que es origen de toda vida, y la transmite al creyente por medio de Jesús. Es imposible entonces leer estos versículos sin pensar en la Eucaristía. En ellas se actualizan sacramentalmente la muerte y la resurrección de Cristo, al comer materialmente un pan que es su carne. Nos solidarizamos con esa entrega totalmente mediante lo que Jesús nos ha comunicado, su propia vida por amor. Lo que nos recuerda el discurso eucarístico es que este gesto litúrgico se convierte en un gesto que no es vacío, sino que va acompañado de una verdadera adhesión creyente a la persona de Jesús. Concluyamos entonces diciendo, queridos hermanos, que este texto que hoy estamos meditando revela el cumplimiento de las promesas de Dios anunciadas en el Antiguo Testamento. El maná que alimentó a Israel en el desierto era figura del verdadero pan bajado del cielo, Jesucristo. Desde la perspectiva teológica, este texto manifiesta que Cristo se entrega totalmente por la salvación del mundo y permanece realmente presente en la Eucaristía. Este pasaje invita a los fieles a redescubrir la Eucaristía como el centro de la vida cristiana y no simplemente como una práctica religiosa más. Este texto nos recuerda que la Iglesia nace, vive y crece alrededor de la mesa eucarística. Al participar del mismo pan, los creyentes son reunidos en una sola familia y forman el cuerpo de Cristo. La Eucaristía fortalece la comunión, impulsa la misión evangelizadora y compromete a cada bautizado a construir una iglesia más unida, fraterna y servidora. Así la enseñanza de Juan 6, 51-58 nos conduce al corazón mismo de la fe cristiana. Jesús es el pan vivo bajado del cielo, entregado por amor para la vida del mundo. Quien se alimenta de él con fe permanece unido a Dios, encuentra sentido para su existencia y recibe la promesa de la vida eterna. Por eso, la Eucaristía es el tesoro más grande de la Iglesia, el alimento del peregrino, la fuerza de los santos y el anticipo del banquete eterno del reino de Dios. Continuemos meditando, continuemos orando y miremos nuestra vida a la luz de la presencia de Cristo, el pan bajado del cielo. Continuamos, queridos hermanos, aquí en 70x7 Radio, navegando en libertad en su programa La Escucha del Maestro, a través del ejercicio orante de la palabra de Dios, la Lección Divina. Tercer paso, la contemplación. Después de leer y meditar, hagamos un momento de silencio y reflexionemos en la realidad actual de nuestra comunidad, de nuestra vida, y respondamos al interrogante. Desde la palabra que Dios hoy me regala, ¿a qué me compromete? Y te invito para que vivamos este momento especial. Busquemos hoy la presencia de Jesús sacramentado. Vamos al Santísimo Sacramento o en nuestro lugar encontremos un espacio tranquilo. Entremos allí en silencio. Empecemos a respirar profundamente y a repetir interiormente: Señor Jesús, pan vivo bajado del cielo, alimenta mi vida. Nuevamente, Señor Jesús, pan vivo bajado del cielo, alimenta mi vida. Señor Jesús,
Pan vivo bajado del cielo, alimenta mi vida. Ahora te invito a que imagines a Jesús ofreciéndose como un pan partido por amor a ti. Contempla sus manos, manos entregadas y manos que entregan el pan. Su corazón abierto y su mirada misericordiosa que se dirige hacia ti para perdonarte. Pero ahora mira a Jesús dirigiéndose hacia ti y aprovecha este momento para preguntarle: Señor, ¿qué parte de mi vida necesita ser alimentada por tu amor? Vuelve a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué parte de mi vida necesita ser alimentada por tu amor? Ahora permanece en silencio un instante. Vuelve a repetir en tu corazón la frase anterior: Señor, ¿qué parte de mi vida necesita ser alimentada por tu amor? Y ahora repite conmigo y haz de esta frase un momento de oración. Jesús, Eucaristía, quédate conmigo y enséñame a permanecer en ti. Jesús, Eucaristía, quédate conmigo y enséñame a permanecer en ti. Jesús, Eucaristía, quédate conmigo y enséñame a permanecer en ti. Amén. Recordemos que la contemplación nos tiene que llevar al compromiso. Que en esta semana podamos nosotros tener un compromiso que podamos realizar. No olvides escribirlo. No olvides tenerlo allí en tu libretica de apuntes. Tenlo presente. Si tienes estos papelitos que tienen un poco de pegante y se pueden llevar allí al espejo de tu casa, colócalo para que tengas presente la tarea para esta semana. Y entremos ahora al cuarto momento de nuestra lectura orante de la palabra de Dios, la oratio. En ese momento vamos a responder desde la palabra leída, meditada y contemplada al interrogante: ¿qué me hace decir la palabra de Dios? Recordemos que entrar en oración es descubrir y es dar fe de que la palabra que hemos meditado es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece, y es el momento de decirle algo al Señor. Así que donde quiera que tú estés, te invito para que entres en oración, para que vivamos este instante de gracia, de bondad y misericordia. Nos dejemos transformar por Él y desde la oración vivamos este momento maravilloso de encontrarnos con el Señor a través de su palabra y luego en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Oremos diciendo: Padre Santo y bueno, te damos gracias porque en tu infinito amor no abandonaste a la humanidad en el camino de la vida, sino que nos regalaste a tu Hijo amado como pan vivo bajado del cielo. Gracias porque sigues alimentando a tu pueblo con el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, para que no desfallezcamos en medio de las dificultades y podamos caminar con esperanza hacia tu reino. Señor Jesucristo, pan vivo que has bajado del cielo, te adoramos y bendecimos porque entregaste tu cuerpo y derramaste tu sangre para la salvación del mundo. Tú eres el alimento que fortalece nuestra fe, el compañero de nuestro peregrinar y la fuente de la vida eterna. Haz que nunca nos apartemos de tu mesa, que permanezcamos unidos a ti y que aprendamos a vivir con generosidad, amor y entrega como tú nos enseñaste. Espíritu Santo, fuego de amor y vínculo de comunión, abre nuestro corazón para reconocer a Jesús presente en la Eucaristía. Fortalece nuestra fe para creer en su presencia real. Aumenta nuestro amor para recibirlo dignamente y haz de nosotros una sola familia en Cristo. Que alimentados con el pan de vida, seamos discípulos misioneros, testigos de esperanza, servidores de nuestros hermanos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad Santísima, haz que la Eucaristía sea siempre el centro de nuestra vida, la fuerza de nuestra misión y el anticipo del banquete eterno que nos tienes preparado en el cielo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea el Señor en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea el Señor en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mis queridos hermanos, con este momento de oración llegamos al final de nuestro programa
a la escucha del Maestro, en este domingo en el que la Iglesia celebra, contempla y adora la presencia real de Cristo, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, la solemnidad del Corpus Christi. No olvides hoy participar de tu Eucaristía, vivirla con el amor que solo Cristo nos da y que el Señor, pan de vida, que entra en nuestra vida, nos dé la gracia, la bondad y la santidad. El Dios que se ha revelado a través de su amado Hijo Jesucristo y nos recuerda que está con nosotros, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.